Amigos del visitantepr.com y amigos que nos siguen en la red social de Facebook, es un verdadero privilegio y una bendición del Señor compartir con ustedes el documental que sigue a continuación sobre los 50 años del Concilio Vaticano II, su trascendencia y el reto que representa para la provincia eclesiástica de Puerto Rico. La compañera Verónica Cruz Pilich y la compañera Ana Rechi, fotoperiodista, trabajaron una transmisión simultánea a través del visitantepr.com y de Facebook que recoge y sintetiza de alguna manera las ponencias de distinguidas personalidades como Aníbal Colón Rosado, el padre Feliciano Rodríguez, el monseñor Leonardo Rodríguez, fray Mario Rodríguez, el doctor Antonio J. Molina y el señor Carlos Ramos Matei, autor de un libro sobre el Concilio Vaticano II. Te invitamos a que nos acompañes a continuación en esta transmisión histórica que de alguna manera documenta para la posteridad dónde estamos como iglesia a la luz del Concilio Vaticano II 50 años después. Concilio, en el momento en que se realizó, estaba tratando de establecer un diálogo con el mundo moderno y estaba en el momento de lo que se entendía como una época de desarrollo, de mucho sentido de progreso y positivo. No sé, podía uno imaginar que íbamos a tener este momento de globalización, así que en aquel punto había mucho optimismo sobre lo que podía ser el desarrollo de los pueblos y de las personas. Concilio sería muy importante para crear un puente entre esos que dicen ser ateos y nosotros, para que al menos no tengan esa excusa o motivo de decir yo no creo o no acepto la iglesia porque no veo coherencia entre la doctrina y la vida de los cristianos, en este caso pues, particularmente de los católicos. Exige un ejercicio continuo de fe, esperanza y caridad. Obviamente, pues el Papa también en los últimos años ha dado un énfasis sobre todo a las virtudes de la esperanza, la caridad y ahora con el comienzo del año de la fe, pues también a la fe. Así que ese llamado a crecer en las tres virtudes teologales siempre es un llamado para que todos crezcamos en ellas y todos laicos, igualmente que los religiosos, los clérigos, tenemos que crecer en esas tres virtudes cardinales. Y finalmente, pues movidos por la caridad que procede de Dios, a todos especialmente deben despojarse de toda maldad, de todo engaño y atraer a todos los hombres a Cristo. Ciertamente podemos ver ese afán misionero de los laicos, ese atraer hacia Cristo a tantas personas. Yo creo que sí, que en el laicado puertorriqueño se puede ver ese sentir misionero de personas que no están tranquilas viendo que otros están lejos de Dios y quieren que Dios sea conocido, que Dios sea amado y que las personas disfruten de ese conocimiento de Dios. En ese sentido yo creo que se puede evaluar muy positivamente el laicado puertorriqueño sin quitar que ciertamente pues hay retos y hay muchas cosas que todavía mejorar y que caminar, pero en general yo creo que podemos decir que hay una evaluación positiva de nuestros laicos y laicas en la Iglesia Católica. Porque también eso se ha puesto en duda alguna vez. El laico es tan iglesia como el Papa, pero entonces sigamos con este cariño de decir Puerto Rico necesita de sus laicos y tenemos que seguir trabajando mejor.
presidente de la Universidad Central de Bayamón, así como también del semanario católico El Visitante, el licenciado Antonio Molina, historiador, crítico de arte y presidente de la Asociación Puertorriqueña de UNESCO, y Carlos Ramos Matei, es catedrático de la Universidad de Puerto Rico y el autor del libro Concilio Vaticano II, Conceptos y Supuestos. En esta tercera intervención vamos a reflexionar acerca del decreto sobre el ecumenismo. La primera pregunta va dirigida a Fray Mario Rodríguez León y es la siguiente. El Concilio Vaticano II encomendó de modo especial a los obispos el compromiso ecuménico. Fray Mario, le preguntamos, ¿cómo evalúa la labor de la Iglesia Católica en Puerto Rico con respecto al ecumenismo? En el decreto, cuando se pregunta qué hay que entender por ecumenismo, en el número 4 se señala lo siguiente. En muchas partes del mundo, por inspiración del Espíritu Santo, se hacen muchos esfuerzos por la oración, la palabra y la acción para llegar a aquella plenitud de unidad que quiere Jesucristo. Este sacrosanto concilio exhorta a todos los fieles católicos a que, reconociendo los signos de los tiempos, cooperen diligentemente en la labor ecuménica. Es interesante, Puerto Rico, podemos decir ya, Puerto Rico es una nación ecuménica. Realmente ya no podemos hablar como se hablaba antes, de que éramos un país católico. Sí, históricamente el catolicismo forma parte de la personalidad histórica de nuestro pueblo, pero en realidad somos un pueblo ecuménico. Y hay que entender, como bien lo señala el concilio, ¿verdad?, el ecumenismo no es irenismo, ¿verdad?, de que todas las religiones tienen el mismo valor, hay diferencias, pero en realidad lo que el concilio quiso presentar en este decreto extraordinario, y yo creo que en Puerto Rico se ha superado, porque yo me acuerdo que al principio eso no se entendía, hubo sus conflictos, sus diferencias, y cada vez más hay experiencia eminentemente ecuménica. Es decir, que no los veo en la prensa actual puertorriqueña. No sé por qué ha pasado, hemos adelantado en distintos aspectos, pero nosotros hemos visto como la prensa se ha vuelto sensacionalista. Yo aconsejaría que si la Iglesia Católica se embarca en esta empresa de las comunicaciones sociales, tiene que presentar una calidad del medio, porque ahora la mediocridad y las cosas así más o menos inventadas al vuelo, no con tanto adelanto y tanta electrónica y tanta cosa tan perfecta, si la iglesia se va, yo he visto a veces programas mayormente de otro grupo religioso, que lo que me dan ganas de dormir o de decir, pero aquí no tiene alguna técnica, un escenario o algo que despierte siempre la misma cosa, el mismo predicador, la misma monotonía, como que no usan las riquezas del medio. Tiene que ser de calidad. Y otra, como en Estados Unidos, pues presentan una iglesia pues anglosajona y no hay representación latina, negra, oriental, y parece una iglesia pues cortada a la europea de personas anglosajonas y de una liturgia fría, yo quiero decir, ¿verdad?, la emisora y eso a que me refiero, pero cualquiera que la ponga se dará cuenta de que es una emisora que va directamente a la población blanca anglosajona. Y en eso tendría que la iglesia ser más amplia en cuanto que es más universal y recibe en su seno a gente de todas las culturas. También tendría que tener una resistencia a la crítica. Estamos en un mundo pluralista, la iglesia no está al frente de las instituciones seculares, hay una crítica continua anticatólica, y aún así la iglesia tiene que resistir a esta crítica y asumir una actitud profética. Y todos estos valores de la ley natural, provida, matrimonio y miles de cosas que predicamos nosotros van a encontrar una resistencia feroz, tanto en los medios de comunicación no católicos o seculares como en la misma sociedad y en el gobierno. Y entonces en eso hay que tener una madurez y una actitud profética sin paralelos.
tenemos especializaciones en esos campos en nuestras universidades católicas, por ejemplo, pues deberíamos masificar la capacitación de esos medios críticamente y no perderles el miedo, porque están ahí, estarán ahí, van a arropar todas las áreas, porque el papel, por ejemplo, el periódico de papel se dice que desaparecerá por todo lo que es digital, de manera que necesitamos enfocarnos en lo que es formación y un uso correcto, novedoso. Tenemos que hacer ese mismo uso en todas las áreas pastorales de la iglesia, digamos la catequesis, por poner un ejemplo, catequesis interactiva, diálogo del liderato de la iglesia con sus bases a través de las redes sociales, por decir una cosa, o sea, un chat de los obispos con sus feligreses. O sea, hay que actualizarse en esas cosas para que se vea que hay un uso positivo de los medios de comunicación social. La experiencia de la fe es una experiencia que podríamos llamar existencial. Y con ese criterio fue que se cambió el enfoque catequístico para entonces hablar de la historia de la salvación, un enfoque más bíblico, como digo, menos filosófico. Desafortunadamente, en este nuevo enfoque se depende mucho del catequista, se depende mucho del maestro. Mientras que antes uno podía tener un catequista malo, por así decir, pero el muchacho se aprendía de memoria las verdades de la fe. Ahora es necesario que el catequista sea bueno, que entienda lo que está tratando de enseñar, que lo viva él también como parte de su fe. Es decir, que él tiene que vivir esa fe para entonces poder comunicarla a los niños, a los adultos, según sea el caso. Y tiene el mejor. ¿Cómo nosotros vamos a esperar que unos padres, por muy buenos que sean, con muy buena intención, que no están bien formados, puedan a sus hijos, como se dice, imbuirlos de su deber? Nosotros tenemos una deficiencia, y eso yo también pienso que la falta de madurez en el país, en el tipo político, ese signo de interrogación que hay, los muchachos tienen que tener carrera y que salga bien, y que el baile del, como le llaman, el prom sea bueno, y que vayas bien vestido. Y señores, termino mis palabras con algo muy triste. Un colegio católico importante en Puerto Rico, el día que se murió el Papa, no tuvo la sensibilidad de suspender el baile de graduación. Toda nuestra nacionalidad puertorriqueña, y esto nos da un cauce para poder estudiar más a fondo esta hermosa vocación mariana. La Divina Providencia es una de las vocaciones para mí más hermosas y más singulares dentro de la gran cantidad de vocaciones en el mundo, de manera que debemos conocer más a fondo la historia de esta vocación, el significado, un pueblo que necesita una gran identidad, ¿verdad?, como pueblo y nación. Yo creo que estudiar más a fondo, entender la figura de María como la presenta muy bien la Lumen Gentium, me parece que es sumamente importante para evangelizar y entender claramente el misterio de nuestro Dios. Creciendo y debemos crecer mucho más. A mí me parece que la iglesia en Puerto Rico tiene mucho que aprender de eso. Yo recuerdo una anécdota para terminar. Cuando se cumplieron los 25 años de la convocatoria del concilio, yo estaba en mi primer año de teología, invitaron a un teólogo protestante que estuvo de observador en el concilio, y una pregunta que le hicieron fue, él como protestante, que entendía que era lo que nos podía unir más a su iglesia y a la nuestra. Y él se quedó un rato pensando y dijo, la Virgen María. Todos nos quedamos boquiabiertos, porque esperábamos que dijera quizás la Biblia, la Eucaristía, en todo caso. Y le preguntamos por qué, dice, precisamente porque es una cristiana modelo.
Y si descubrimos lo que ella vivió, lo que ella comprendió del misterio de la salvación, podremos encontrarnos en ese discipulado de la Virgen María. Me parece una cosa genial y que abre unas avenidas al ecumenismo y a una cantidad de cosas que podemos considerar hoy día. Para mí la experiencia de participar como moderadora en la histórica mesa redonda El Concilio Vaticano II, 50 años después, fue un privilegio, fue todo un reto formar parte de esta mesa redonda, de un evento histórico que va a quedar plasmado para la posteridad. Me sentí honrada de ser seleccionada para conducir los trabajos y esta transmisión especial que ustedes pudieron disfrutar y que van a continuar disfrutando gracias al trabajo de nuestra compañera Ana Reci. Compartir y intercambiar impresiones acerca de este evento tan importante de la iglesia con figuras tan prominentes de la iglesia local, de la iglesia aquí en Puerto Rico, fue sumamente gratificante para mí. Como dije, representó todo un reto, pero lo asumimos y al final obtuvimos mucho más de los resultados que esperábamos. Así que sin duda en esta actividad el visitante marcó la pauta y como periódico El Semanario Católico se enorgullece de haber brindado una aportación de tan alto calibre en beneficio de ustedes, nuestros lectores y nuestros cibernautas. Así que solo resta decirles que nos sintonicen a través de nuestra página electrónica y de nuestro semanario en la edición impresa. Muchas gracias. Buenas, amigos del visitante, le habla la fotoperiodista Ana Reci. Y en cuanto a esta experiencia de este evento histórico, en cuanto al tema, ¿verdad?, del Concilio Vaticano II, 50 años después, les puedo mencionar que ha sido realmente una experiencia extraordinaria. Tener que grabar en vivo, también tomar fotografías y no solo eso, sino también transmitir en vivo a través de USprint. Ha sido un gran reto ciertamente, pero todo con un propósito, el de llevar a cada católico y católica realmente toda esta enseñanza que para cada uno de nosotros es importante reconocer del Concilio Vaticano II. Así que para mí ha sido un honor también ser parte de este proyecto. Muchas gracias. Esperamos que este documental editado por la compañera fotoperiodista Ana Reci haya resultado de tu agrado. Estamos en la mejor disposición de facilitarte una copia. Te puedes comunicar con nosotros al 787-728-3710 y procura por la señora Grisel Rivas en la extensión 28. O puedes escribir a a.rechi@elvisitante.net o a director@elvisitante.net. Dios te bendiga.